Imagínate rodeado de escarpadas montañas y con el sonido del metal chocando contra el metal, resonando en los valles. El mayor imperio del mundo antiguo ha enviado sus mejores legiones para conquistar tu tierra y están fracasando. Roma, que había derrotado a Cartago y dominado el Mediterráneo, estaba siendo humillada por un simple pastor. ¿Qué hace que un pueblo sea tan feroz como para resistir el poder romano durante décadas? Entre los ríos Duero y Tajo, una civilización guerrera desarrolló tácticas que dejarían atónitos a los generales modernos. Emboscadas en estrechos desfiladeros, ataques nocturnos, guerreros moviéndose como sombras en las montañas. Cuando el general romano Galba masacró a miles de lusitanos desarmados después de ofrecer la paz, no tenía idea de que acababa de crear su peor pesadilla. Viriato, un hombre que convirtió a los pastores en guerreros legendarios. Un líder que hizo temblar a Roma y por primera vez en la historia negociar en igualdad de condiciones con aquellos a los que consideraba bárbaros. Bienvenidos a la historia épica de los lusitanos, los ancestros guerreros de Portugal y España que Roma intentó borrar de la historia, pero fracasó. ¿Qué hace que una tierra produzca guerreros legendarios? Entre los ríos Duero y Tajo se alzaba un territorio que la naturaleza misma había fortificado. Montañas escarpadas, valles profundos y bosques densos crearon un bastión natural que moldeó el carácter de un pueblo que desafiaría al mayor imperio del mundo antiguo. Si pudieras viajar en el tiempo y caminar por estas tierras hace más de 2000 años, te encontrarías con un paisaje imponente. Cumbres que se pierden entre las nubes, laderas cubiertas de encinas y alcornoques, valles fértiles escondidos entre riscos inaccesibles. No era solo un territorio, era una fortaleza construida por la naturaleza. Los ríos no solo proporcionaban agua y alimento, también servían como fronteras naturales, líneas de defensa que los invasores tendrían que cruzar bajo la atenta mirada de los habitantes locales. En esta geografía desafiante, los lusitanos aprendieron a moverse como sombras. Conocían cada sendero, cada paso entre montañas, cada riachuelo oculto. Lo que para un extranjero sería un territorio hostil e intransitable, para ellos era un hogar donde cada accidente del terreno ofrecía una ventaja táctica. Esta íntima conexión con su entorno les permitió desarrollar tácticas de guerrilla que dejarían desconcertados a los disciplinados ejércitos romanos. El clima también jugó su papel en el fortalecimiento de este pueblo. Los inviernos rigurosos y los veranos secos exigían resistencia y adaptabilidad. Los niños lusitanos crecían aprendiendo a soportar las inclemencias del tiempo, a encontrar agua en pleno verano, a orientarse en medio de la niebla invernal. Estas habilidades, desarrolladas desde la más tierna infancia, se convertirían más tarde en valiosos activos en el campo de batalla. Los romanos, acostumbrados a combatir en terrenos abiertos donde podían desplegar sus formaciones, se encontraron con un escenario que favorecía a los defensores. Las montañas permitían a los lusitanos observar los movimientos enemigos desde lejos, preparar emboscadas en desfiladeros estrechos y retirarse rápidamente a refugios inexpugnables. Esta tierra no solo creó guerreros, les dio las herramientas para resistir al mayor poder militar de su época. ¿Quiénes eran realmente los lusitanos? Esta pregunta ha intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Más allá de las descripciones romanas que los presentaban como simples bárbaros, los lusitanos poseían una compleja identidad cultural que se fue formando a través de milenios de evolución social y contactos con otros pueblos. Las evidencias arqueológicas sugieren que los lusitanos tenían raíces indoeuropeas, precélticas.
Llegaron a la península en migraciones que se remontan al segundo milenio antes de Cristo, trayendo consigo una lengua y costumbres que se adaptaron al nuevo entorno. No eran un pueblo aislado. Comerciaban e interactuaban con comunidades vecinas, absorbiendo influencias, pero manteniendo siempre su carácter distintivo. El geógrafo Estrabón los clasificó como un pueblo celtíbero, pero esta simplificación no captura la complejidad de su origen. Los estudios genéticos modernos han revelado que la población lusitana era el resultado de una mezcla de diferentes grupos que se asentaron en la región a lo largo de milenios. El sustrato más antiguo provenía de los pueblos neolíticos que habitaban la península desde el 5000 a.C., al que se sumaron las aportaciones de grupos indoeuropeos que llegaron en sucesivas oleadas. Esta diversidad genética se refleja en los restos arqueológicos, donde encontramos elementos culturales heterogéneos que fueron integrados en una identidad común. Lo que distinguía a los lusitanos de otros pueblos ibéricos era su fuerte sentido de independencia y su organización social descentralizada. A diferencia de los turdetanos del sur, más urbanizados y jerarquizados, los lusitanos mantenían una estructura social basada en vínculos familiares y clánicos. Esta flexibilidad les permitió adaptarse mejor a los desafíos que enfrentarían posteriormente. Plinio el Viejo, en sus escritos, señala claramente que se atreverían a desafiar al imperio más poderoso pueblos de la península. La respuesta destacando se encuentra en forma de vida y su aquellas valentía. Fortalezas en altura que salpicaban se forjó el también a través del contraste con estos asentamientos no eran especialmente tras el contacto con comunidades completas, diseñadas para la vida cotidiana y urbanas y mercantiles, símbolos de una sociedad que valoraba tanto la protección como la autopueblo guerrero. Imagina un castro sometido a gobernantes situado en una colina o promontorio, rodeado esta narrativa identitaria que se convertiría en varios metros de altura. Durante los años de resistencia era limitado, generalmente por una sola entrada defendible. Dentro, las casas se distribuían siguiendo un patrón aparentemente caótico, pero que respondía a lógicas de parentesco y función social. Las viviendas, de planta circular, estaban construidas con piedra y techadas con materiales vegetales, ofreciendo protección contra el clima y optimizando el espacio disponible. La vida diaria en un castro era una mezcla de actividades domésticas y comunitarias. Las mujeres molían el grano, tejían y preparaban alimentos, mientras los hombres se dedicaban a la caza, la ganadería y la defensa. Los niños aprendían desde temprana edad las habilidades necesarias para la supervivencia. Las calles estrechas bullían de actividad. Artesanos trabajando el metal, comerciantes intercambiando productos, ancianos compartiendo historias que preservaban la memoria colectiva. Cada castro era un mundo en sí mismo, autosuficiente pero conectado con otros asentamientos a través de redes de intercambio y alianzas. La arqueología moderna ha revelado la sofisticación de estos asentamientos. Las excavaciones en castros, como Conímbriga o Citania de Briteiros, muestran sistemas de drenaje avanzados, espacios públicos para reuniones y rituales, y una planificación que iba más allá de la simple necesidad defensiva. Los hallazgos de joyas, armas ornamentadas y cerámicas decoradas evidencian una sociedad con estratificación social y capacidad para producir excedentes que permitían el desarrollo de oficios especializados. Los castros no eran entidades aisladas. Formaban parte de una red territorial que controlaba recursos y vías de comunicación. Algunos eran pequeños, albergando apenas unas decenas de familias, mientras otros crecieron hasta convertirse en verdaderos centros regionales. Esta diversidad refleja la complejidad de la organización social lusitana, que combinaba una fuerte identidad local con capacidad para la acción colectiva cuando era necesario.
Fue precisamente esta estructura descentralizada la que más tarde dificultaría la conquista romana. ¿Qué fuerzas invisibles guiaban a los lusitanos en su lucha por la libertad? Para comprender la tenacidad de su resistencia, debemos adentrarnos en su mundo espiritual, tan rico y complejo como desconocido por sus enemigos romanos. La religiosidad lusitana, profundamente arraigada en la naturaleza y los ciclos cósmicos, proporcionaba un poderoso marco de significado para sus acciones y sacrificios. Los lusitanos veneraban a un panteón de deidades vinculadas a los elementos naturales y las fuerzas cósmicas. Endobélico, dios de la salud y protector de los guerreros, era especialmente importante. Ataecina, diosa de la luna y el renacimiento, regía los ciclos vitales. Bandua, deidad protectora de las comunidades, velaba por la cohesión social. Estas divinidades no eran entidades distantes, se manifestaban en los accidentes geográficos, los fenómenos meteorológicos y los momentos cruciales de la vida comunitaria. Las inscripciones y ofrendas encontradas en santuarios como el de São Miguel da Mota demuestran la profunda devoción que inspiraban. Los rituales marcaban el ritmo de la vida lusitana. Celebraciones estacionales coincidían con los solsticios y equinoccios, momentos de transición en el ciclo anual. Durante el solsticio de verano, grandes hogueras purificadoras ardían en las cumbres, visibles desde kilómetros de distancia, creando una red de comunicación ritual entre comunidades. Los sacrificios animales, especialmente de cabras y cerdos, eran comunes en momentos de crisis o antes de emprender acciones importantes. Los sacerdotes interpretaban las entrañas de estos animales para predecir el futuro, una práctica que influía directamente en decisiones políticas y militares. El mundo de los muertos ocupaba un lugar central en la espiritualidad lusitana. Los difuntos eran honrados con ceremonias elaboradas y se creía que los guerreros caídos en batalla ascendían a un plano superior de existencia. Estrabón menciona que los lusitanos exponían los cuerpos de sus guerreros muertos a los buitres, considerados mensajeros entre el mundo terrenal y el más allá. Las necrópolis lusitanas, con sus estelas decoradas y ajuares funerarios, revelan una creencia en la vida después de la muerte y la necesidad de proveer al fallecido con elementos para su viaje. Los lusitanos consideraban sagrados ciertos lugares naturales, bosques densos, manantiales, cuevas y cumbres montañosas. Estos espacios funcionaban como santuarios donde se realizaban ofrendas y rituales. El agua, en particular, poseía un significado especial. Los manantiales termales, como los de Caldas da Rainha, eran considerados puntos de conexión con el mundo divino, lugares donde las aguas curativas emanaban directamente de los dioses. Petroglifos y pinturas rupestres marcan estos lugares sagrados, testimonio silencioso de rituales ancestrales. Esta espiritualidad profundamente arraigada proporcionaba a los lusitanos un marco de significado que trascendía la existencia individual.
Cuando se enfrentaban a la muerte en batalla contra los romanos, no lo hacían solo por territorio o riquezas, sino por defender un modo de vida inseparable de su conexión con lo sagrado. Los juramentos realizados ante los dioses eran inquebrantables, y la traición a estos votos suponía no solo deshonor temporal, sino condenación eterna. Esta dimensión espiritual de la resistencia lusitana ayuda a explicar por qué, incluso ante la abrumadora superioridad romana, continuaron luchando durante generaciones. ¿Qué palabras usaban para nombrar su resistencia aquellos que se enfrentaron al mayor imperio de su tiempo? La lengua lusitana, aunque fragmentaria en nuestros registros, nos ofrece una ventana fascinante hacia la mente de este pueblo guerrero. Cada palabra que ha sobrevivido es como una pequeña luz que ilumina su forma de ver el mundo. Los lusitanos hablaban una lengua indoeuropea con características propias que la diferenciaban tanto del celta como del ibérico. Las inscripciones, encontradas en estelas y monumentos, aunque escasas, revelan un idioma con una estructura gramatical compleja y un vocabulario rico en términos relacionados con la guerra, la naturaleza y lo sagrado. La famosa inscripción de Arroyo de la Luz, descubierta en la actual Extremadura española, contiene más de 60 palabras en lusitano, incluyendo referencias a sacrificios animales y ceremonias religiosas. El sistema de escritura utilizado por los lusitanos era una adaptación del alfabeto ibérico, con algunas modificaciones para representar sonidos específicos de su lengua. No era una escritura de uso cotidiano, sino reservada para textos de carácter ritual, legal o conmemorativo. Esto explica por qué la mayoría de las inscripciones encontradas aparecen en contextos religiosos o funerarios. Para la comunicación diaria, los lusitanos dependían principalmente de la tradición oral, con narradores que memorizaban historias, genealogías y conocimientos prácticos. En el lusitano antiguo encontramos términos que han sobrevivido hasta nuestros días en las lenguas modernas de la región. Palabras como ama, madre, briga, fortaleza o altura, caíto, bosque, oturo, torre, han dejado su huella en la toponimia portuguesa y española. Estos fósiles lingüísticos nos permiten reconstruir parcialmente el mundo conceptual de los lusitanos y su forma de organizar y categorizar la realidad. La abundancia de términos relacionados con accidentes geográficos refleja la importancia del territorio en su cultura. La lengua jugó un papel crucial en la resistencia contra Roma. Mientras los romanos imponían el latín como herramienta de control cultural, mantener el lusitano se convirtió en un acto de afirmación identitaria. Las negociaciones entre líderes lusitanos y generales romanos requerían intérpretes, creando espacios para malentendidos y manipulaciones. Cuando Viriato negociaba con los romanos, las sutilezas de traducción podían determinar el éxito o fracaso de los acuerdos. Esta barrera lingüística contribuyó a la desconfianza mutua y complicó las relaciones diplomáticas durante décadas. ¿Cómo expresaban su visión del mundo aquellos guerreros que la historia recuerda principalmente por sus hazañas militares? El arte lusitano, aunque menos conocido que sus proezas bélicas, revela una sensibilidad estética sofisticada y una rica vida simbólica que contradice la imagen simplista del bárbaro inculto transmitida por las fuentes romanas. Las manifestaciones artísticas más antiguas se encuentran en las pinturas rupestres y petroglifos que salpican el territorio lusitano. En abrigos rocosos como los del Valle d'Ocoa, figuras de animales, guerreros y símbolos abstractos narran historias de caza, guerra y rituales sagrados. Estas representaciones
Algunas datadas en más de 1000 años, antes del conflicto con Roma, muestran una continuidad cultural sorprendente y una preocupación por registrar visualmente experiencias significativas para la comunidad. La cerámica lusitana combinaba funcionalidad con expresión artística. Los alfareros creaban recipientes para uso cotidiano, pero los decoraban con motivos geométricos y estilizaciones de plantas y animales que tenían significados simbólicos. La cerámica estampillada, característica de la región, utilizaba sellos para imprimir patrones repetitivos que posiblemente identificaban a familias o clanes específicos. Estas piezas no eran meros objetos utilitarios, comunicaban pertenencia y estatus social. La metalurgia representaba quizás la expresión artística más valorada entre los lusitanos. Los artesanos trabajaban el bronce y el oro con técnicas sofisticadas, creando joyas, armas ceremoniales y objetos rituales de extraordinaria belleza. Los torques de oro, collares rígidos que simbolizaban poder y estatus, mostraban un dominio técnico comparable al de las civilizaciones mediterráneas. Las empuñaduras de espadas y puñales se decoraban con motivos animales y geométricos, convirtiendo estas armas en símbolos de identidad y prestigio, más allá de su función bélica. La escultura lusitana, aunque menos abundante, presenta características distintivas. Las estatuas de guerreros galaico-lusitanos, encontradas principalmente en el norte de Portugal, representan figuras masculinas armadas con escudos, puñales y torques. Estos monumentos, que podían alcanzar más de 2 metros de altura, probablemente representaban a antepasados heroizados o líderes tribales. Su estilo, con un característico hieratismo y frontalidad, sugiere una función conmemorativa y cultural más que puramente decorativa. El arte lusitano no buscaba el realismo o la proporción clásica que valoraban los romanos. Su estética se basaba en la expresividad y el simbolismo. Las formas abstractas y geometrizantes contenían significados que solo los iniciados podían comprender plenamente. Esta dimensión esotérica del arte lusitano lo convertía en un poderoso vehículo de transmisión cultural, manteniendo viva la memoria colectiva y los valores tradicionales incluso durante los tiempos difíciles de la conquista romana. ¿Qué hacía temblar a las legiones romanas cuando se enfrentaban a los lusitanos en batalla? No era solo su número o su ferocidad, sino una combinación letal de armamento adaptado al terreno, tácticas innovadoras y una preparación física y mental que convertía a cada guerrero lusitano en un combatiente formidable. El armamento lusitano reflejaba su profundo conocimiento del entorno y sus necesidades tácticas. La famosa falcata, espada curva de un solo filo con la punta reforzada, era ideal para los combates cuerpo a cuerpo en terrenos accidentados. Su diseño permitía tanto cortar como estocada, y su hoja endurecida podía atravesar armaduras. Los romanos quedaron tan impresionados por su efectividad que posteriormente adoptaron aspectos de su diseño para sus propias armas. Junto a la falcata, los lusitanos utilizaban puñales cortos para combates a corta distancia y lanzas ligeras que podían arrojarse o usarse como picas. La protección defensiva variaba según el estatus del guerrero. Los jefes y guerreros de élite portaban cotas de malla o armaduras de lino endurecido, mientras que el combatiente común se protegía con escudos pequeños y redondos llamados caetras. Estos escudos, hechos de madera cubierta con cuero o bronce, eran ligeros pero resistentes, perfectos para las tácticas de guerrilla que exigían movilidad. Los cascos, cuando se utilizaban, eran generalmente de bronce con protecciones para las mejillas y adornos que identificaban al grupo tribal o al rango del guerrero.
El entrenamiento comenzaba desde la infancia. Los niños lusitanos aprendían a manejar armas ligeras, a moverse silenciosamente por el bosque y a resistir el dolor y la fatiga. La adolescencia marcaba el inicio de un entrenamiento más intensivo, con simulacros de combate y pruebas de resistencia cada vez más exigentes. Diodoro Sículo menciona que los jóvenes lusitanos practicaban danzas guerreras que combinaban entrenamiento físico con preparación psicológica para el combate. Estas danzas, ejecutadas al ritmo de instrumentos de percusión, enseñaban movimientos coordinados y reforzaban el espíritu de grupo. Los lusitanos dominaban el arte de la guerra psicológica. Antes de entrar en batalla, realizaban rituales intimidatorios, pintaban sus cuerpos, emitían gritos de guerra coordinados y golpeaban sus armas contra los escudos, creando un estruendo aterrador. Estas prácticas no eran mera teatralidad. Buscaban desmoralizar al enemigo y fortalecer el vínculo entre los combatientes. Los historiadores romanos describen cómo los lusitanos marchaban a la batalla cantando himnos guerreros que narraban las hazañas de sus antepasados, conectando así la lucha presente con una tradición heroica ancestral. La táctica preferida de los lusitanos era la emboscada, aprovechando su conocimiento del terreno para atraer a los romanos a posiciones desfavorables. Atacaban rápidamente, causando el máximo daño posible, y se retiraban antes de que el enemigo pudiera reorganizarse. Esta estrategia de golpear y correr desconcertaba a los romanos, acostumbrados a batallas frontales, donde podían desplegar su superior organización. Los lusitanos también eran maestros en crear falsas retiradas, atrayendo a los perseguidores a trampas mortales donde otros guerreros esperaban emboscados. Estas tácticas, refinadas durante generaciones, les permitieron resistir durante décadas contra un enemigo numéricamente superior. ¿Cómo cambió el destino de los lusitanos cuando el águila romana extendió sus alas sobre la península ibérica? El año 218 a.C. marcó el inicio de una nueva era para los pueblos peninsulares, aunque pocos podían imaginar entonces las consecuencias que traería la llegada de aquellos soldados extranjeros que desembarcaron para combatir a los cartagineses. Todo comenzó con la Segunda Guerra Púnica, un conflicto que enfrentaba a dos potencias mediterráneas, Roma y Cartago. La península ibérica se convirtió en un escenario crucial de esta guerra, no por sus habitantes, sino por sus recursos estratégicos. Los cartagineses, liderados por la familia Barca, habían establecido un dominio considerable en el sur y este peninsular, explotando sus minas de plata y reclutando mercenarios entre los pueblos locales. Cuando Aníbal Barca inició su legendaria marcha hacia Italia, los romanos vieron la oportunidad de atacar la retaguardia cartaginesa enviando tropas a Iberia. El desembarco de los hermanos Cneo y Publio Cornelio Escipión en Ampurias en 218 a.C. marcó el inicio de la presencia romana en la península. Inicialmente, los romanos se presentaron como libertadores, prometiendo a los pueblos ibéricos liberarlos del yugo cartaginés. Muchas tribus, especialmente las del nordeste, acogieron favorablemente a los romanos, viendo en ellos potenciales aliados contra la opresión púnica. Los lusitanos, más alejados de la zona de influencia cartaginesa, observaban estos acontecimientos con cautela, sin involucrarse directamente en el conflicto. La derrota definitiva de Cartago en 206 a.C., con la captura de Gades, actual Cádiz, por Publio Cornelio Escipión el Africano, cambió radicalmente el panorama político. Los romanos, en lugar de retirarse, decidieron quedarse y convertir sus conquistas en provincias. En 197 a.C., el Senado romano dividió administrativamente la península en dos provincias, Hispania Citerior,
la más cercana a Roma, y Hispania Ulterior, la más lejana, que incluía los territorios lusitanos. Esta decisión revelaba las verdaderas intenciones de Roma. No habían venido como libertadores temporales, sino como nuevos gobernantes permanentes. Los primeros contactos directos entre lusitanos y romanos fueron comerciales y generalmente pacíficos. Mercaderes romanos e itálicos comenzaron a frecuentar los poblados lusitanos, intercambiando vino, aceite y cerámicas por metales, pieles y esclavos. Estos intercambios introdujeron elementos de la cultura mediterránea en la sociedad lusitana. Nuevas técnicas artesanales, alimentos desconocidos, estilos arquitectónicos. Sin embargo, este periodo de coexistencia pacífica sería breve. La creciente presión fiscal impuesta por los gobernadores romanos, ávidos de enriquecerse durante su mandato, y la expansión territorial que amenazaba las tierras lusitanas, pronto encenderían la chispa del conflicto. El año 194 a.C. marcó el inicio de las hostilidades. El pretor Publio Cornelio Escipión Nasica lanzó una campaña contra los lusitanos, supuestamente para castigar sus incursiones en territorios ya controlados por Roma. Lo que comenzó como escaramuzas fronterizas pronto escaló a un conflicto abierto. Los lusitanos, conscientes de su inferioridad numérica, evitaron enfrentamientos directos y adoptaron tácticas de guerrilla que desconcertaron a los romanos. Así comenzaba una resistencia que duraría casi 2 siglos y escribiría algunas de las páginas más heroicas de la historia antigua de la península ibérica. ¿Cómo se enfrenta un pueblo de pastores y agricultores al ejército profesional más potente del mundo antiguo? La respuesta de los lusitanos escribiría una de las páginas más extraordinarias de resistencia en la historia militar. Lo que comenzó como escaramuzas fronterizas en 194 a.C., pronto se transformaría en un conflicto que pondría en jaque a la maquinaria bélica romana durante generaciones. Los primeros enfrentamientos fueron respuestas espontáneas a las incursiones romanas en territorio lusitano. Cuando las tropas del pretor Publio Cornelio Escipión Nasica avanzaron hacia el oeste, encontraron pueblos quemados, campos vacíos y un silencio inquietante. Los lusitanos habían evacuado a mujeres, niños y ancianos hacia las montañas, mientras los guerreros se preparaban para algo que los romanos nunca habían experimentado en la península: una guerra de guerrillas sistemática. Pequeños grupos atacaban los campamentos romanos durante la noche, emboscaban a las patrullas de reconocimiento y cortaban las líneas de suministro antes de desaparecer en la espesura de los bosques. El éxito inicial de estas tácticas produjo un efecto inesperado. Fortaleció la cohesión entre diferentes grupos lusitanos. Tribus que anteriormente competían por recursos o mantenían antiguas rivalidades comenzaron a coordinarse contra el enemigo común. Surgieron líderes capaces de organizar acciones militares que involucraban a cientos de guerreros de distintas procedencias. Esta organización, aún lejos de constituir un ejército formal, representaba un salto cualitativo en la capacidad militar lusitana. Los romanos, que esperaban sofocar rápidamente lo que consideraban simples actos de bandidaje, se encontraron enfrentando una resistencia cada vez más estructurada y determinada. El terreno montañoso de Lusitania se convirtió en el mejor aliado de los resistentes. Cuando las legiones romanas pesadamente equipadas intentaban perseguir a los lusitanos por desfiladeros estrechos y pendientes escarpadas, su formación se desorganizaba y quedaban vulnerables a ataques desde posiciones elevadas. Los lusitanos utilizaban magistralmente las ventajas topográficas,
colocando centinelas en puntos estratégicos que, mediante señales de humo o sonidos convenidos, alertaban sobre los movimientos enemigos. Este sistema de vigilancia permitía anticipar las rutas de avance romanas y preparar emboscadas en los lugares más desfavorables para el invasor. La guerra se convirtió en un sangriento juego del gato y el ratón. Los romanos respondieron a las tácticas lusitanas con creciente brutalidad, arrasando poblados y masacrando a quienes no conseguían huir a tiempo. Pretendían con ello quebrar la voluntad de resistencia mediante el terror. El efecto fue el contrario. Cada atrocidad aumentaba el odio hacia Roma y reforzaba la determinación lusitana. Un ciclo terrible de venganzas y represalias se instaló, endureciendo a ambos bandos. Los jóvenes lusitanos, que presenciaban la destrucción de sus hogares y la muerte de sus familias, se convertían en guerreros implacables, dispuestos a sacrificar sus vidas por vengar a los suyos y preservar su libertad. Para 188 a.C., lo que había comenzado como una operación de pacificación rutinaria se había transformado en un conflicto permanente que drenaba recursos y vidas romanas año tras año. Los informes que llegaban al Senado romano describían una guerra sin frentes definidos, donde cada valle y cada bosque podía esconder una amenaza mortal. Los pretores enviados a Hispania, que aspiraban a regresar a Roma cubiertos de gloria y botín, encontraban en cambio una guerra frustrante contra un enemigo que rara vez presentaba batalla en campo abierto. Esta situación obligaría eventualmente a Roma a reconsiderar su estrategia en la península, pero no antes de cometer errores fatales que avivarían aún más la llama de la resistencia lusitana. ¿Puede la palabra vencer donde fracasa la espada? Esta pregunta resonaba en las mentes de los líderes romanos tras años de infructuoso conflicto con los lusitanos. Hacia 179 a.C., Roma decidió cambiar de estrategia, enviando a Tiberio Sempronio Graco como nuevo gobernador de la Hispania ulterior, con instrucciones de pacificar la región por medios diplomáticos si era posible. Graco, a diferencia de sus predecesores, demostró una sensibilidad política notable. Comprendió que la brutalidad solo había fortalecido la resistencia lusitana y optó por una aproximación basada en el diálogo y las concesiones mutuas. Estableció contacto con varios jefes tribales lusitanos, ofreciéndoles condiciones sorprendentemente generosas, respeto a la autonomía interna de sus comunidades, límites claros a la tributación y garantías contra abusos de los funcionarios romanos. A cambio, pedía el cese de hostilidades y un reconocimiento formal de la autoridad última de Roma. Las negociaciones fueron largas y complejas. La sociedad lusitana, descentralizada por naturaleza, carecía de una autoridad única con quien pactar. Cada líder tribal debía consultar con sus guerreros y ancianos antes de comprometerse. A pesar de estas dificultades, hacia 178 a.C., Graco había conseguido establecer acuerdos con la mayoría de los grupos lusitanos. Estos pactos, que los romanos llamaron foedera, reconocían a los lusitanos como amigos del pueblo romano, un estatus que implicaba ciertos derechos y protecciones. Para sellar estos acuerdos, se realizaron ceremonias donde ambas partes juraban ante sus respectivos dioses respetar lo pactado. El período que siguió fue de relativa paz. Los lusitanos mantuvieron su forma de vida tradicional, mientras los romanos consolidaban su control sobre otras regiones peninsulares. El comercio floreció, y algunos lusitanos comenzaron incluso a adoptar elementos culturales romanos.
técnicas agrícolas, estilos arquitectónicos, prácticas comerciales. Esta coexistencia pacífica demostraba que era posible una relación mutuamente beneficiosa. Sin embargo, la situación cambiaría drásticamente con la llegada de nuevos gobernadores romanos, más interesados en el enriquecimiento personal que en mantener una paz trabajosamente construida. A partir de 154 a.C., los sucesores de Graco comenzaron a ignorar sistemáticamente los acuerdos establecidos. Impusieron tributos arbitrarios, permitieron que colonos romanos ocuparan tierras lusitanas y respondieron con brutalidad a las protestas. Una delegación de jefes lusitanos viajó a Roma para apelar directamente al Senado, invocando los pactos juramentados, pero sus quejas fueron desestimadas. Este desprecio por los acuerdos solemnes fue interpretado por los lusitanos no solo como una injusticia política, sino como una ofensa religiosa, pues los juramentos habían sido realizados ante los dioses. La renovación del conflicto era inevitable. En 153 a.C., grupos lusitanos atacaron asentamientos romanos en la Bética, iniciando una nueva fase de hostilidades. Al año siguiente, en un acto de audacia extraordinaria, guerreros lusitanos cruzaron el estrecho de Gibraltar y llevaron la guerra al norte de África, atacando posesiones romanas en la actual Marruecos. Este gesto demostraba que los lusitanos ya no se limitaban a defender su territorio. Habían comprendido la naturaleza global del poder romano y buscaban golpearlo donde fuera vulnerable. La respuesta romana no se hizo esperar. El pretor serbio Sulpicio Galba fue enviado con instrucciones de someter definitivamente a los rebeldes por cualquier medio necesario. ¿Hasta dónde puede llegar la perfidia humana cuando se disfraza de paz? El episodio que ahora relataremos marca uno de los momentos más oscuros de la conquista romana de Hispania. Una traición cuyas consecuencias moldearían el curso de la historia peninsular. El año 151 a.C. encontraba a los lusitanos exhaustos tras años de renovado conflicto. Sus campos habían sido quemados repetidamente, muchos castros destruidos y miles de personas esclavizadas o muertas. La capacidad de resistencia menguaba, no por falta de valor, sino por puro agotamiento material. En este contexto, cuando el pretor serbio Sulpicio Galba ofreció negociar la paz, muchos líderes lusitanos vieron una oportunidad para obtener un respiro y reorganizarse. Enviaron emisarios al campamento romano dispuestos a escuchar las condiciones. Galba recibió a los emisarios con aparente cordialidad. Les habló en un tono comprensivo, casi paternal, expresando su preocupación por el sufrimiento del pueblo lusitano. «Entiendo», les dijo según el historiador Apiano, «que la pobreza de vuestras tierras os empuja a la guerra, pero tengo una solución que beneficiará a todos». Galba ofreció a los lusitanos tierras fértiles donde establecerse y vivir en paz, lejos de la zona en conflicto. Para facilitar el asentamiento, propuso dividirlos en 3 grupos que serían reubicados en lugares diferentes. Solo pidió que acudieran desarmados a unos puntos de encuentro predeterminados, donde se organizaría el traslado. La oferta parecía generosa, pero provocó un intenso debate entre los lusitanos. Algunos, recordando la manera en que los romanos habían ignorado acuerdos anteriores, desconfiaban. Otros, presionados por el hambre y el cansancio, argumentaban que era necesario arriesgarse. Finalmente, miles de lusitanos, principalmente familias completas con ancianos, mujeres y niños, decidieron aceptar la propuesta de Galba y se presentaron desarmados en los lugares acordados. Lo que sucedió a continuación constituye uno de los actos más viles registrados en las fuentes antiguas.
Cuando los lusitanos estaban reunidos, soldados romanos aparecieron repentinamente y los rodearon. Galba, desde un lugar elevado, dio la orden: «No dejéis a ninguno con vida». Los soldados cayeron sobre la multitud indefensa, masacrando metódicamente a todos los hombres en edad de combatir. Las mujeres y niños fueron capturados para ser vendidos como esclavos. Gritos de terror y súplicas de piedad llenaron el aire mientras la sangre empapaba la tierra. En cuestión de horas, miles de lusitanos habían sido asesinados o esclavizados en una operación fríamente calculada. La noticia de la masacre se extendió rápidamente por todo el territorio lusitano, generando horror e indignación. Lo más perturbador no era solo la magnitud de la matanza, sino la traición deliberada a la palabra dada, el asesinato de gente desarmada que había confiado en la promesa romana. Incluso en Roma, donde las noticias llegaron semanas después, el acto causó conmoción. El anciano Catón, el censor, denunció públicamente a Galba en el Senado, acusándolo de deshonrar el nombre romano y de violar el derecho de gentes. Se inició un proceso contra él, pero Galba, hábil orador y hombre inmensamente rico, consiguió eludir el castigo distribuyendo parte del botín entre personas influyentes y conmoviendo al público al presentarse ante el tribunal con sus hijos, pequeños, pidiendo clemencia no por él, sino por estos huérfanos inocentes. Entre los pocos lusitanos que sobrevivieron a la masacre se encontraba un joven pastor llamado Viriato. Había conseguido escapar al percibir la trampa en el último momento, escondiéndose entre los matorrales mientras veía morir a familiares y amigos. Allí mismo, mientras las lágrimas surcaban su rostro cubierto de polvo, juró consagrar su vida a la venganza y a la liberación de su pueblo. No podía imaginar entonces que su nombre llegaría a ser temido por las legiones romanas y recordado por los siglos como el símbolo más poderoso de la resistencia hispana contra Roma. Como un simple pastor, se transformó en el enemigo más temible de Roma en Hispania. La historia de Viriato representa uno de esos raros momentos en que la necesidad histórica encuentra al hombre preciso para encarnarla. Cuando las circunstancias extremas revelan virtudes extraordinarias en personas aparentemente comunes. Sabemos poco sobre los primeros años de Viriato. Las fuentes romanas lo describen como un pastor lusitano, acostumbrado desde la infancia a la vida dura en las montañas. Esta crianza le había proporcionado un profundo conocimiento del terreno y una notable resistencia física, cualidades que resultarían cruciales en su futura carrera militar. También se menciona su extraordinaria velocidad y agilidad, capacidades desarrolladas en la persecución de lobos y la protección de los rebaños contra depredadores. El historiador Diodoro Sículo añade que, a pesar de su origen humilde, Viriato poseía una inteligencia natural y una elocuencia persuasiva que le permitiría más tarde unificar a tribus tradicionalmente independientes. Tras escapar de la masacre perpetrada por Galba, Viriato se unió a otros supervivientes que habían formado bandas de resistencia. Inicialmente, estos grupos actuaban de forma descoordinada, realizando incursiones contra puestos avanzados romanos y atacando convoyes de suministros. Viriato destacó rápidamente por su capacidad táctica y su valentía en combate. Un episodio particularmente audaz, donde lideró un ataque nocturno contra un campamento romano fuertemente custodiado, llamó la atención de otros guerreros lusitanos que comenzaron a seguirlo. Su reputación crecía con cada victoria, atrayendo a más combatientes que veían en él no solo a un hábil guerrero, sino a un potencial vengador de las injusticias sufridas. El momento decisivo en la carrera de Viriato llegó en 147 a.C.,
durante una campaña militar contra el pretor romano Cayo Betilio. Un numeroso contingente lusitano se había adentrado en territorio turdetano, actual Andalucía, para saquear propiedades romanas. Betilio respondió rápidamente, sorprendiendo a los lusitanos y acorralándolos contra un río. La situación parecía desesperada. Atrapados entre el agua y un ejército superior, muchos líderes lusitanos consideraban la rendición como única opción. Fue entonces cuando Viriato, hasta entonces solo uno entre varios capitanes, tomó la palabra. Su discurso, reconstruido por historiadores posteriores, tocó fibras profundas en el corazón lusitano. Recordó a sus compañeros la traición de Galba. Les preguntó si confiaban en la palabra de quienes habían masacrado a sus familias desarmadas. La estrategia militar de Viriato revolucionó la forma de hacer la guerra en la antigüedad. Comprendiendo que no podía enfrentarse a las legiones romanas en batalla campal, desarrolló al máximo las tácticas de guerrilla que los lusitanos ya habían comenzado a utilizar. Sus hombres, ligeros de equipamiento y profundamente conocedores del terreno, podían moverse a una velocidad que dejaba desconcertados a los romanos. La emboscada del valle del río Barbula quedó registrada como una obra maestra de la estrategia militar. Viriato dividió a sus fuerzas en tres grupos, uno visible que atrajo a los romanos hacia el valle, otro oculto que cerró la retirada una vez que el ejército romano había entrado completamente, y un tercero que atacó desde las alturas con una lluvia de proyectiles. Los romanos, atrapados entre tres fuerzas enemigas y en un terreno que no les permitía desplegar sus formaciones habituales, sufrieron una derrota aplastante. El uso estratégico del terreno difícil fue una constante. En las campañas de Viriato, estudiaba meticulosamente cada ubicación, aprovechando desfiladeros, ríos, bosques densos y terrenos pantanosos para neutralizar la superioridad numérica y la disciplina romana. Sus guerreros aprendieron a combatir en cualquier condición, bajo la lluvia torrencial, en la oscuridad de la noche o en el calor abrasador del verano ibérico. Estas condiciones, que los romanos consideraban inadecuadas para la batalla, se convirtieron en las preferidas de los lusitanos. Lo que hacía verdaderamente único a Viriato era su capacidad para adaptar sus tácticas. Cuando los romanos comenzaron a enviar exploradores para evitar las emboscadas, él desarrolló contramedidas, señales falsas, pistas engañosas y ocasionalmente permitía pequeñas victorias romanas que conducían a trampas mayores. Aprendió a leer a sus enemigos, a predecir sus movimientos basándose en la personalidad de los generales que enfrentaba y a explotar sus debilidades. Estas tácticas de guerrilla, que hoy nos resultan familiares por su uso en conflictos modernos, eran revolucionarias en el mundo antiguo. La guerra de Viriato contra Roma guarda sorprendentes paralelismos con otras guerras de guerrilla históricas separadas por milenios. Las tácticas de los patriotas americanos contra los británicos, la resistencia española contra Napoleón o las guerrillas modernas del siglo XX. En todos estos casos, un pueblo aparentemente más débil logró resistir a un imperio mediante la adaptabilidad, el conocimiento del terreno y la negativa a enfrentarse al enemigo en sus propios términos. Viriato no solo fue un guerrero excepcional, sino también un innovador militar cuyas tácticas serían redescubiertas una y otra vez a lo largo de la historia. ¿Cómo reaccionaría la mayor potencia militar del mundo antiguo ante las humillantes derrotas sufridas a manos de un simple pastor bárbaro? La respuesta de Roma fue contundente. Entre los años 146 y 142 a.C., el Senado envió a Hispania a sus mejores generales, aquellos que habían triunfado en campañas contra Cartago y en las guerras de Oriente. El primero en llegar fue Cayo Lelio, conocido como el Sabio,
amigo íntimo de Escipión Emiliano. Lelio estudió cuidadosamente las tácticas lusitanas antes de aventurarse en territorio hostil, estableciendo una red de informantes y evitando las emboscadas que habían sido fatales para sus predecesores. Si bien no logró capturar a Viriato, consiguió algo igualmente valioso: comprender al enemigo al que Roma se enfrentaba. Con esta información, los siguientes comandantes, Quinto Fabio Máximo Emiliano, Quinto Pompeyo y Quinto Cecilio Metelo, desarrollaron nuevas estrategias para combatir la guerrilla lusitana. Establecieron campamentos fortificados en puntos estratégicos para controlar el territorio, dividieron sus fuerzas en unidades más pequeñas y móviles, y comenzaron a utilizar exploradores hispanos locales que conocían el terreno tan bien como los lusitanos. El coste humano y material de la guerra se disparó para ambos bandos. Roma se vio obligada a mantener en Hispania hasta 4 legiones, casi 20.000 hombres, un gasto enorme en recursos y vidas que provocó protestas en la misma capital. Para los lusitanos, la situación no era mejor. Sus aldeas eran arrasadas, sistemáticamente sus cosechas quemadas y sus familias empujadas al hambre y la miseria. Viriato se vio obligado a extender sus operaciones más allá de Lusitania, buscando alianzas con celtíberos, betones y otros pueblos ibéricos. Quizás el aspecto más fascinante de esta fase del conflicto fue la batalla de inteligencias. Mientras los romanos aprendían a combatir como guerrilleros, los lusitanos, bajo Viriato, comenzaron a adoptar elementos de la disciplina y organización romana. Era una danza mortal de adaptación y contraadaptación, donde cada bando estudiaba y copiaba las fortalezas del otro, elevando el arte de la guerra a nuevas dimensiones. El destino de Viriato comenzó a sellarse cuando Roma envió a Hispania a Quinto Servilio Scipión, hermano del procónsul que había firmado el Tratado de Paz. Scipión llegó decidido a borrar lo que consideraba una humillación familiar y convenció al Senado para permitirle provocar a Viriato sin declarar abiertamente la guerra. Comenzó así una campaña de hostigamiento, ataques a aldeas aliadas de los lusitanos, incursiones en territorios neutrales y sabotaje de rutas comerciales. Viriato, comprendiendo la estrategia romana, intentó mantener la paz enviando emisarios a Roma y evitando responder a las provocaciones. Sin embargo, la presión sobre su liderazgo aumentaba. Los jóvenes guerreros exigían venganza por las aldeas atacadas, mientras los ancianos aconsejaban cautela. El líder lusitano se encontraba en la posición más difícil de su carrera. Si respondía militarmente, Roma tendría su excusa para la guerra. Si no lo hacía, arriesgaba perder el apoyo de su pueblo. Finalmente, Scipión forzó el conflicto abierto con un ataque masivo contra una ciudad lusitana. Viriato, sin otra opción, volvió a las tácticas de guerrilla que tan bien conocía. Sin embargo, la situación había cambiado. Los romanos habían aprendido a combatir en terreno difícil. Contaban con exploradores locales y habían establecido una red de fortines que limitaba la movilidad lusitana. Tras varios encuentros indecisivos, Viriato decidió buscar una solución negociada, enviando a 3 de sus más cercanos lugartenientes, Audax, Ditalcón y Minuro, como embajadores ante Scipión. Lo que Viriato no podía imaginar es que Scipión había preparado una trampa infame. Recibió cordialmente a los embajadores lusitanos y en privado les ofreció inmensas riquezas y tierras si asesinaban a su líder. Los 3 hombres, seducidos por las promesas o intimidados por las amenazas romanas, aceptaron el pacto infame. Regresaron al campamento lusitano como si la misión diplomática hubiera sido un éxito. Esa noche, mientras Viriato dormía en su tienda, los 3 entraron silenciosamente y lo apuñalaron en el cuello.
el único punto vulnerable, ya que, según la leyenda, siempre dormía con su armadura puesta, desconfiando incluso en el sueño. Al amanecer, cuando los lusitanos descubrieron el cuerpo de su líder, el campamento se sumió en el caos y la desesperación. Los asesinos huyeron hacia las líneas romanas, esperando recibir su recompensa. Sin embargo, al presentarse ante Cepión para reclamar lo prometido, recibieron una respuesta que pasaría a la historia: Roma no paga a traidores. Fueron ejecutados en el acto, añadiendo una última capa de tragedia e ironía a la muerte del gran líder lusitano. La muerte de Viriato en el año 139 a.C. dejó un vacío de liderazgo que resultaría imposible de llenar. Los diferentes clanes lusitanos, unidos hasta entonces bajo su carismática figura, comenzaron a fragmentarse. Emergió brevemente un nuevo líder llamado Tántalo, o Tautalo según algunas fuentes, quien intentó mantener viva la resistencia y la cohesión entre las tribus. Tántalo carecía de la visión estratégica y el carisma de su predecesor, pero compensaba estas carencias con un feroz valor y determinación. Su primer gran movimiento fue intentar un golpe audaz: el asedio de Sagunto, ciudad aliada de Roma con gran valor simbólico desde las guerras púnicas. El plan era ambicioso. Capturar una ciudad tan importante obligaría a Roma a negociar nuevamente con los lusitanos o arriesgarse a perder credibilidad entre sus aliados hispanos. El asedio fracasó estrepitosamente. Las defensas de Sagunto, reforzadas tras las guerras púnicas, resistieron todos los intentos lusitanos. Mientras tanto, Cepión aprovechó la concentración de fuerzas enemigas para atacar territorios lusitanos desprotegidos. Tántalo se vio obligado a levantar el asedio y acudir a defender su tierra natal, exactamente como el general romano había previsto. La batalla decisiva se produjo en las márgenes del río Betis, actual Guadalquivir. Los lusitanos, obligados a combatir en terreno llano favorable a las tácticas romanas, sufrieron una derrota aplastante. Miles murieron atravesados por los pila, jabalinas romanos, o bajo las espadas cortas de las legiones. Tántalo mismo cayó prisionero, un destino quizás más cruel que la muerte para un guerrero lusitano. Con su ejército diezmado y su nuevo líder capturado, los lusitanos no tuvieron más remedio que negociar la rendición. Los términos fueron duros pero no despiadados. Entregarían sus armas, abandonarían las fortalezas montañosas y serían reasentados en tierras llanas donde Roma pudiera controlarlos más fácilmente. La mayoría aceptó estas condiciones, exhaustos tras casi medio siglo de conflicto intermitente. Una era había terminado, pero la memoria de Viriato y su resistencia permanecería viva en las historias que los ancianos contarían junto al fuego durante generaciones. Aunque la resistencia organizada lusitana había sido quebrada, pequeños focos rebeldes persistieron en las montañas más remotas durante décadas. Grupos reducidos de guerreros, a menudo liderados por supervivientes de las campañas de Viriato, continuaron realizando ataques esporádicos contra puestos avanzados romanos y rutas de suministro. Para Roma, estos grupos eran simples bandidos. Para los lusitanos, eran guardianes de una libertad perdida. La pacificación completa de Lusitania tomó décadas. Cada nuevo gobernador romano enviado a la provincia debía lidiar con rebeliones localizadas que estallaban como fuegos en la maleza seca. Algunas tribus lusitanas que habían sido reasentadas en las llanuras escapaban periódicamente para regresar a sus antiguos hogares en las montañas,
obligando a los romanos a organizar costosas expediciones de castigo. La campaña de Julio César en el año 60 a.C., casi 80 años después de la muerte de Viriato, demostró que la región seguía siendo problemática. César, entonces un joven y ambicioso propretor buscando gloria militar, lideró expediciones contra los últimos reductos lusitanos en las montañas occidentales de la península y las islas del Atlántico, posiblemente las actuales Berlengas. Estas campañas, narradas en sus comentarios, le proporcionaron el prestigio militar que necesitaba para su posterior carrera política, pero también revelaron la persistencia del espíritu de resistencia lusitano. Paralelamente, otro conflicto relacionado llegaba a su sangriento final, el asedio y caída de Numancia en el 133 a.C. Aunque Numancia estaba en territorio celtíbero, no lusitano, muchos guerreros lusitanos habían encontrado refugio allí tras la muerte de Viriato. La ciudad resistió heroicamente durante años los asedios romanos, hasta que finalmente Escipión Emiliano, el destructor de Cartago, logró rendirla por hambre. La caída de Numancia y el suicidio colectivo de sus defensores, antes que rendirse, simbolizaron el fin de una era de resistencia indígena en toda la península. Con la caída de estos últimos bastiones, la resistencia organizada contra Roma finalmente se extinguió. Los hijos y nietos de los feroces guerreros que habían seguido a Viriato comenzaron a integrarse gradualmente en la sociedad hispano-romana. Aprendieron latín, adoptaron costumbres romanas y con el tiempo, algunos incluso obtuvieron la ciudadanía romana. La historia de los lusitanos como pueblo independiente había terminado, pero su legado cultural y su memoria perdurarían, transformándose e integrándose en la nueva identidad que estaba naciendo en la península.